vamos a hablar de Manuel Belgrano. Hemos aprovechado, digamos, la semana pasada que se conmemoraba el fallecimiento, la muerte de Martín Güemes, y esta semana la muerte del general Belgrano. Bueno, Belgrano es uno de los padres de la patria, pero es un desconocido padre de la patria, porque nos han mentido. Esto tenemos que decirlo así a viva voz. Nos han vaciado la historia, ¿sí? Para que no la conozcamos. ¿Quién? Los enemigos de la patria. El gran enemigo de nuestra patria, y parece ser una contradicción lo que voy a decir, es Mitre, que es el que escribió la historia de San Martín y la historia de Belgrano. ¿Por qué? Porque Mitre sabía perfectamente cómo venía la cosa, es decir, quién era quién. Y Mitre dice, suponete, cuando vos lees la historia de Belgrano o la historia de San Martín, Mitre, que es el historiador oficial, dice muchas verdades, sí, y están documentadas, sí, pero también dice muchas mentiras, o también dice cosas que no tienen demasiada importancia, y hace ocultamiento de las cosas que sí tienen importancia. Por ejemplo, los grandes historiadores de la Argentina, de la historia oficial, uno es Bartolomé Mitre. Su cómplice era Sarmiento, los dos grandes masones. Y el otro historiador liberal también, afiliado a la masonería también, Vicente Fidel López, que era... Vicente Fidel López era el hijo de López y Plana, el autor del himno nacional. Bueno, por ejemplo, es muy conocida la anécdota, hay una carta que es falsa, como que San Martín le escribe a Nicolás Rodríguez Peña y le dice, cuando San Martín fue enviado a Tucumán a reemplazarlo a Belgrano, cuando Belgrano estaba con el ejército del norte, entonces San Martín estuvo 4 meses ahí y se va enfermo a Córdoba, muy enfermo, porque San Martín, ustedes recuerden que venía del combate de San Lorenzo y de las 17 batallas que había tenido en España. Era un hombre de 34 años, era un joven que estaba recontrapasado de momentos angustiantes, estresantes, y que tenía una úlcera en su aparato gástrico, digamos, en el esófago. Entonces vomitaba sangre. Y cuando se fue a Córdoba, se fue con una pequeña escolta, porque los médicos le dijeron que se fuera. Belgrano le puso a los médicos y lo hicieron retirar a un lugar más apacible, que era la Sierra de Córdoba, ahí a la salida a 20 kilómetros de la ciudad de Córdoba, en el campo, pero estuvo 19 días postrado, vomitando sangre, a punto de morirse. Bueno, la historia oficial, y de ahí él pide un destino más favorable, describe a Gervasio de Posada, que era el director supremo, y Posada lo manda a Mendoza, que era una aldea en Mendoza. Acá era una aldea de 10, 15.000 habitantes, y habían otros 15.000 habitantes en total desplazados por todo el territorio del campo. Pero acá, el casco céntrico, digamos,
creo que tenía 13.000 habitantes en esos momentos. Bueno, él no viene con el plan de cruzar los Andes y todo eso. Bueno, pero hay una carta apócrifa, digamos, falsa, como que San Martín le escribe a Rodríguez Peña y le dice, no, me voy para Mendoza porque tengo el plan de cruzar los Andes y hacer esto y lo otro. Entonces, la publica esa carta Fidel López. Y Mitre le dice, pero usted tiene esa carta. Cuando hay correspondencia entre los dos, le dice, pero escúcheme, Fidel, ¿usted tiene esa carta? No, dice, pero... Dice, ¿cómo sabe? Y bueno, pero es como si hubiese sido. Es decir, no era historia lo que escribía, era novela. En realidad estaba novelando una cosa que no había sido. Es decir, estaba escribiendo una novela, no la historia. Fidel López, Vicente Fidel López. Yo me acuerdo cuando tomé mi primera escuela primaria, que se llama Escuela Emilio Joffre en Luján. En mis horas de que no tenía los alumnos por algún motivo, tenía alguna hora sándwich entre una y la otra, lo poco que había en la biblioteca de la escuela era la colección así de unos libracos de Vicente Fidel López, Historia Argentina, y me ponía a leer eso. Año 90, me acuerdo. Y esa es la historia oficial, digamos. Entonces, a San Martín lo hacen un soldadote, un militarote con conocimiento del arte militar. A Belgrano lo hacen como un muchacho bonachón que murió en la pobreza y le regaló lo que sabemos. Hizo la bandera, armó la bandera argentina al lado del río Paraná, y después le regaló su reloj al doctor porque no tenía con qué pagarlo, y sus premios de guerra, que nunca se los pagaron, él los había destinado a la construcción de 4 escuelas. Eso sí lo sabemos. Y bueno, y lo ponen con viste, las pinturas de Belgrano con un rulito acá, como si... Romano. ¿Viste? Claro. O con la voz aflautada. Algunos dicen que era maricón. Todas esas cosas se atreven a decir porque necesitan deformar la historia de los héroes. Viven el profesor que nombrábamos hace un rato, de Araujo, escribió un libro muy interesante que se llama San Martín y los chatarreros, porque decía que los chatarreros viven del bronce de los héroes. Si deforman la historia, como ellos no pueden tener esas virtudes heroicas, ni siquiera tienen virtudes, y las pocas que tienen jamás son heroicas, entonces viven del bronce. Yo tengo uno, por ejemplo, uno que corta y pega, Felipe Pin. ¿Viste? Los amores de Belgrano. Te escribe un libro así con los amores de Belgrano. ¿Por qué los amores de Belgrano? A ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que es el programa Intrusos? De eso se trata, de vaciar la historia y poner una parodia de los héroes. O este gran masón que fue ministro de Alfonsín y fue embajador de la Argentina en Londres, y hizo unos estudios, logró acceder a algunas cosas interesantísimas. ¿Cómo? Terráneo, que escribe cosas sobre San Martín, algunas interesantes y otras, es decir, por ejemplo, un libro de un amante que tenía, presunta amante de San Martín, acá en Mendoza, Josefa no sé cuánto. Vos decís, es necesario
necesario decir cosas que porque San Martín, hay otros que escriben sobre un amante en Perú, qué sé yo, un peruano que escribió, se llama Palma también, que escribió, bueno, está todo esto en el libro de los chatarreros, de Díaz Aragón. Pero voy a decir, un tipo que nació en 1880, escribiendo sobre San Martín, que estuvo en 1820 en Perú, sobre un amante, Rosa Campuzano. Entonces vos cuando te pones a averiguar de Rosa Campuzano, quién era, qué sé yo, te das cuenta que los tipos estaban haciendo, es decir, vendiendo el bronce de las estatuas. Eso es lo que hacen. Entonces, bueno, a nosotros nos han ocultado las cosas. Mitre oculta un montón de cosas. Mitre se quedó con toda la documentación de San Martín. San Martín, una vez estando ya en Europa, se toma 2 años para organizar toda la documentación. San Martín no escribía mucho, lo que más se conoce de San Martín son las cartas, las correspondencias, pero tenía todos los partes de guerra, de los combates, las proclamas que había hecho en los gobiernos, tanto en Mendoza como cuando estuvo en Chile como comandante en jefe del Ejército Libertador y cuando fue protector del Perú. Entonces uno lee las proclamas de San Martín y gracias a Dios que aparecen otros documentos que no, por ejemplo en Perú aparecen los documentos y dice San Martín, por ejemplo, cuando declara la independencia del Perú, dice, de ahora en más habrá libertad de vientre, es decir, no va a haber más esclavos. Todos los que nazcan a partir de ahora van a ser hombres libres del Perú. Se da la libertad a los indios, a todos los chonos, a todos los que están trabajando en las minas, esclavizados por los españoles, sacando el oro de las minas, a toda la libertad y se los considera. Y nosotros proclamamos la religión católica, apostólica, romana y nos ponemos debajo de la protección de Dios, etc. Todo eso lo niegan, no lo dejan aparecer. Pero gracias a Dios hay documentación que está en otros lugares y sí aparece. Y gracias a Dios también que 200 años, o poquito más o menos, no es nada en la historia, es muy poquito. Es decir, estamos muy cercanos a lo que ocurrió. Y entonces aparecen cosas. Todavía aún siguen apareciendo cosas de aquella época. Bueno, volviendo sobre Belgrano. Belgrano nació en 1770. Es decir, y murió en 1820. Murió a los 50 años. Pero ¿por qué es importante la fecha de nacimiento de Belgrano? Porque Belgrano se fue de joven a estudiar a España, se recibió de abogado y de economista en la Universidad de Salamanca con medalla de oro. Es decir, era un referente, un tipo inteligente, en la Universidad de Salamanca. Es decir, volvemos nuevamente al tema de educación. La Universidad de Salamanca, vieron que hay un dicho que dice lo que natura no da, Salamanca no presta, decían los españoles. Es decir, lo que la naturaleza no te puede dar, la universidad no te lo va a prestar. ¿Sí? El intelecto y la voluntad lo tenés que poner vos. Bueno, estudiar en Salamanca, en el centro neurálgico del imperio más grande que había sobre la faz de la tierra, que era el imperio español, 8 veces más grande que el imperio romano, estudiar en Salamanca es como si yo le dijera hoy, bueno, a ver, estos chicos los vamos a mandar a Augusto, aquí que
a esta nena también, y a aquel otro también, y a estos jóvenes y al negro también lo vamos a mandar. Lo vamos a mandar a todos a estudiar a Oxford, en Londres, en Inglaterra. Una de las mejores universidades. Mi hija ahora se ha ganado una beca para ir a la Sorbona en Francia, la Universidad de la Sorbona. Y el domingo, que fue el Día del Padre, vino a almorzar y estuvimos charlando sobre el tema, ¿no? De ir a la Sorbona. La Sorbona es una de las universidades más antiguas, es decir, tiene 10 siglos, 12 siglos, no sé cuánto tiene la Sorbona de existencia. Imagínense la tradición de saberes y de conocimiento que hay almacenado en esas aulas, en esa biblioteca, en esos profesores. La filosofía, hubo una época del siglo XX que vos, ¿dónde ibas a estudiar la filosofía? A la Sorbona, en Francia. Si ahí estaba todo el conocimiento filosófico. Hoy, vos decís Oxford, en Inglaterra, o qué sé yo, la Universidad de los Estados Unidos, ¿cómo que se llaman estas famosas? Harvard, en los Estados Unidos. ¿Qué estudian los tipos? Por supuesto que hay que poner el billete para estudiar ahí, ¿eh? No tienen la gracia de haber tenido a Perón, entonces vos vas a estudiar gratis a la Universidad Nacional de Cuyo. No. Ahí hay que poner la plata. ¿Y quiénes estudian ahí? Estudian los que tienen la plata. Yo me acuerdo, hace unos 3, 4 años atrás, me fui de vacaciones con un compañero más grande, Pruétaro, no sé si alguno lo conoce. Nos fuimos a conocer. Yo no conocía a Bariloche, nada, tampoco lo conocía en ese viaje, sino que llegamos a Junín de los Andes, fuimos a la casa de un compañero y después cruzamos a Chile por el paso Zamoré. Y nos fuimos a la isla de Chiloé, y yo me acordaba que un primo mío estaba de vacaciones en uno de los lagos, pero el lado chileno, que le prestaban una cabaña. Entonces lo llamo a mi primo y me dice, sí, venite para acá. Es precioso los lugares, los lagos, los bosques. Claro, me fui. Y nos alquilamos ahí en un colegio de monjas que había ahí al lado, en la cabaña de mi primo estaba con los hijos, y me dice, no, la cabaña me la presta este amigo que tengo, tenía un amigo chileno, que los hijos se habían hecho amigos, entonces los padres se hicieron amigos. Bueno, y mi amigo chileno vive en esa casa, y nos ha prestado esta cabaña, estas 2 cabañas nosotros, y él vive en esa casa, era una mansión. Por supuesto, con una veredita así salida al lago. No me acuerdo si se llama el lago Huachulaf, que no me acuerdo cómo se llama. Y en el muellecito, una lancha de la Gran 7, para andar por el lago, un lago inmenso, qué sé yo. El tipo re humilde, el chileno, ¿viste? Vino, estábamos tomando mate una tarde ahí en la playita, charlando, que apareció el tipo con muchísimas guitas, con empresas constructoras, con qué sé yo cuánto. Ahí en Santiago, en Chile, o tenés mucha plata o no tenés. Así, no hay mucha clase media. Bueno, y al nene lo iba a mandar a estudiar a Oxford. Claro, porque ahí está el billete, ¿viste? Entonces te lo mandan y vuelve hecho un agente inglés, estoy seguro. ¿Sí? Tipo después vuelven y son agentes, no, te preparan. ¿Y qué se estudia en Oxford? O en Harvard, o en estas grandes universidades, y se estudian las cosas clásicas, se estudian a los griegos, los pensadores griegos, se estudia verdaderamente. Yo estaba hablando con una alumna de psicología esta semana, que quedó que iba a venir acá y no ha venido. Y sí, conocía, sí, nos hicieron leer la apología de Sócrates, estábamos, no sé cómo salió el tema de eso. Sí, un párrafo leímos un párrafo de la apología de Sócrates. Y miren, la apología de Sócrates
no debe ser más larga que estas 5 o 6 páginas. Es un librito chiquitito la apología de Sócrates. Y vos no podés leer un párrafo de la apología de Sócrates. Es decir, nadie debería dejar, ningún alumno universitario debería desconocer la filosofía. Porque un ingeniero sin filosofía, por supuesto que no le dan filosofía en ingeniería. Un ingeniero sin filosofía puede hacer una bomba atómica para que explote el mundo, o puede hacer un puente para unir 2 ciudades. Un médico sin filosofía puede salvar vidas o puede hacer un aborto. No importa si no tiene filosofía. Y así podríamos hablar de un montón de otras cosas. Bueno, Belgrano, volviendo al tema, un tipo formado en Salamanca, es decir, conocía los clásicos griegos, conocía la filosofía, conocía la historia de Europa, la historia del occidente cristiano, cómo se había formado, cómo se formó Europa, en base a qué principios y pensamientos, cómo es la naturaleza de los romanos, por ejemplo, qué desarrollaron los romanos para, le vamos a poner un término moderno, para ser exitosos o para desarrollar su imperio. ¿Cómo hicieron a ver, ¿quién lo formó a Alejandro Magno en Grecia, en Macedonia, para que conquistara el mundo? ¿Quién era el maestro de Alejandro Magno? Y era un filósofo, se llamaba Aristóteles, el mejor de todos, discípulo de Platón, y Platón discípulo de Sócrates. Pero no era que Alejandro Magno era un muchacho que andaba con la espada y con un montón de amigotes, que no, todos los amigos de Alejandro, el rey Filipo los puso bajo la tutela de Aristóteles. Entonces, desde que tenían 9 o 10 años, practicaban el arte de la espada, el arte militar, el entrenamiento físico y el estudio de los principios y de los fundamentos de la vida. Y de la historia militar de otros pueblos y del propio suyo. Es decir, no eran unos muchachos entusiastas que conquistaron el mundo porque tenían coraje, nada más. No. Y Alejandro Magno, por ejemplo, combatía en inferioridad numérica. Sus tropas combatían en inferioridad numérica casi siempre. Y triunfaban. Bueno. Estas cosas, en general Belgrano, siendo un estudiante de 19 años, recibe la medalla de oro y momentito. El rey Carlos IV, padre de Fernando VII, ¿no es cierto? El famoso Fernando VII de la época de la Revolución de Mayo, Carlos IV, que no era una tontera, que el rey de este imperio diga, se le concede el consulado perpetuo en Buenos Aires por sus destacados estudios en leyes y en economía a Manuel Belgrano. Es decir, en 1790 ya Belgrano se volvía aproximadamente en esa fecha para la patria, no las tengo tan memorizadas las fechas, pero ya se volvía para acá y era cónsul de España acá, es decir, de las provincias del Río de la Plata, del virreinato del Río de la Plata, ante España. Y como miembro del consulado empieza a escribir en las memorias, otra cosa que se la han robado los escritos de Belgrano. Esto por arte de magia de este muchacho Mitre. Se han robado un montón de cosas, la masonería ha hecho grandes cosas. Nos quieren presentar una Argentina que no es. Sí, vamos a llegar a hablar de la invasión inglesa enseguida porque Belgrano es el gran partícipe.
Pero ¿ustedes qué creen de las invasiones? ¿Qué sabe yo pregunto acá, ¿qué sabe usted de las invasiones inglesas? ¿Qué hacía la gente en las invasiones inglesas? Le tiraban aceite a los ingleses, ¿no es cierto? Le tiraban piedrazos a los ingleses. Eso es lo que sabemos de las invasiones inglesas. Así se defendió Buenos Aires, a piedrazos y con aceite hirviendo. Ustedes piensan que un regimiento de infantería inglés, bueno, los ingleses desembarcaron 12.000 soldados en 1807. En 1806 menos, tomaron Buenos Aires, se reconquistó Buenos Aires, a sangre y fuego. Pero en 1807 vinieron con una flota de 114 barcos, 12.000 infantes de marina desembarcaron. Y se llama la defensa de Buenos Aires porque se defendió contra los ingleses. Le llaman la defensa, voy a hacer los gestos que hacen los jóvenes hoy, entre comillas, ¿no es cierto? La defensa de Buenos Aires, a la paliza que se le dio a 12.000 soldados ingleses, fue la batalla de Buenos Aires. Durante 4 o 5 días fue una batalla encarnizada calle por calle, donde hubieron miles de muertos, ingleses y argentinos, mujeres muertas y violadas, niños muertos, ancianos muertos por los ingleses. Y los hombres de Buenos Aires defendieron con sus mujeres y con todo, hasta expulsarlos de Buenos Aires en una batalla donde hubo miles de muertos y miles de prisioneros ingleses. Sangrienta por donde se la mire. Y a eso le llaman la defensa. Es decir, cuando vos le diste una paliza, a ver, si yo le digo, a ver, Boquita le ganó, ¿usted qué hincha de Boca? Boquita le ganó a Real Madrid. A Talleres de Córdoba 5-1. ¿Vos qué me vas a decir? Qué bien que jugó la defensa de Boca. No, el ataque fue la voluntad de vencer, de atacarlo y de sacarlo a las patadas de Buenos Aires lo que triunfó. ¿Me entienden cuál es la mentalidad del enemigo? ¿Cómo te quiere? Si los chicos van a la escuela primaria y le dicen, sí, unas invasiones inglesas, las han ocultado. Fueron 2 grandes batallas. Nunca los ingleses en su historia recibieron una paliza tan grande como en Buenos Aires. Por supuesto que como se sabía que iban a volver después de 1806, muchos hombres del interior del país asistieron a Buenos Aires, entre ellos Güemes, que hablábamos la semana pasada, a combatir contra esa invasión que se sabía que iba a ser practicada, puesta en la realidad. Pero, así como fue la invasión, hubo un líder, un hombre que tenía filosofía, que tenía doctrina, que tenía un espíritu y que lideró todas estas cosas, que fue Manuel Belgrano. Él fue el autor de la Revolución de Mayo. Porque una revolución no es que nos juntamos nosotros acá entre gallos y medianoche y decimos, hagamos una revolución. Sí, porque estos son unos corruptos, los vamos a sacar a patadas. No, una revolución necesita una doctrina que dé unidad, un sentido de las cosas, una conducción y una ejecución planificada para que esa revolución sea posible. Bueno, Belgrano ya había escrito un montón de cosas en la crónica de comercio, esta que escribía, y desde el consulado, hacía como una tarea periodística y una tarea de adoctrinamiento. Por ejemplo,
Yo les voy a leer una pequeña frase que me gusta leerla de Perón. Perón decía: la función de un maestro es, escuchen bien esto, vamos a mezclar Perón con Belgrano, porque acá podemos decir claramente que Perón era belgraniano. Por supuesto que no era, Belgrano no era peronista, sino que Perón es belgraniano. ¿Se entiende, no? Por eso Perón dice: yo la doctrina la leí en el pueblo, porque Perón conocía la historia, conocía esto que estoy diciendo yo. No era un ignorante. Entonces, Perón decía que un maestro primero debe formar hombres buenos y justos. Después debe formar hombres sabios y prudentes, buenos y justos. Es decir, bondad, tiene que hacer el bien y tiene que hacer la justicia. Después tiene que tener sabiduría y ser prudente. La prudencia es la capacidad de la inteligencia de hacer las cosas bien, no mal, de definir sus actos para hacer el bien, no el mal, para decir la verdad, no la mentira, para hacer la justicia, no la injusticia. Todo eso tiene como una cualidad la prudencia, que es la circunspección, que ve todos los elementos de la realidad. Entonces, cuando define el acto que va a hacer, lo hace bien. Esa es la prudencia. Bien. Y por último, Perón decía: la tercera función del maestro es formar un argentino que sepa poner esas cosas al servicio de la patria y del pueblo. Bueno, yo les leo Belgrano ahora, no lo voy a leer porque lo sé de memoria. Belgrano decía: se debe gobernar para el bien del pueblo, buscando el bien de todos, el bien común. Y se debe ponderar y valorar a los maestros como padres de la patria. Los maestros son los padres de la patria. Entonces, en todos los actos oficiales, el maestro debe estar sentado al lado de las autoridades del pueblo, porque él es padre de la patria. Pero Belgrano concebía un maestro en esta característica que dice Perón, no en la pordiosera medida del maestro que tenemos ahora. Que yo tengo un refrán, pero que lo digo desde cuando recibí de profesor de educación física hace 1500 años atrás, y hoy lo sostengo, que digo: será lo que debe ser si no serás maestra. Porque me cansa, miren, año 90, esta escuelita que yo, miren, yo conozco, he andado por las escuelas, he batallado por las escuelas, he andado mucho. No parece, porque me veo joven y atlético todavía. Pero he andado mucho en las escuelas. Yo estuve un año en una escuela primaria. Fue mi segundo trabajo, porque el primero estuve en una escuela diferencial, que es una escuela especial para chicos discapacitados. Esa escuela, la de chicos discapacitados, aprendí mucho, y encontré unas maestras que eran, hoy todavía me saco el sombrero, porque la vocación que encontré en esas maestras y el conocimiento y las cosas que me enseñaron fue muy grande, en un año y medio que estuve en esa escuela. Y sobre todo el contacto con los chicos discapacitados, es decir, con los chicos especiales. Porque cada uno tenía su... yo no sabía nada, estaba recién recibido. Y no sabía nada, no sabía lo que diferenciar
una discapacidad motriz, de una discapacidad mental, de un autista, de un síndrome de Down. Bueno, yo hoy todavía van a tocar el timbre de mi casa esos alumnos que ya tienen 40 y pico de años. Esos discapacitados, todavía tengo algunos fieles que me van a visitar. ¿Y sabe cómo los recibo? Como si recibiera a mi mejor amigo. Es así. Bueno, después al año siguiente me fui a una escuela común. Bueno, iba a la hora del té a sentarme con las maestras, único tipo entre un montón de mujeres. Las cosas que escuchaba ahí, sí, me hacían retirarme de la hora del té, decir, digo, no voy más a la hora del té para escuchar las habladurías, por no ponerle de otros nombres, ¿no es cierto? Las habladurías, los dimes y diretes, las envidias, entre mujeres ahí, entre 9, 10 mujeres, me quedo en el patio con los chicos, en ese recreo largo. ¿Por qué Jorge no va a la hora del té? No, me quedo aquí con los chicos, que los chicos, me quedo con los chicos. Andá vos, andá, yo te cuido el patio. Me quedo con los chicos. Y en el turno tarde, había un par de mujeres, una me acuerdo en 5º grado, tan gritona, los gritaba tanto a los chicos. Estamos hablando de chicos de aquella época, del año 90, que son muy diferentes a los de esta época. En una escuela, digamos, de clase media, chicos que venían con cierta educación, con un montón de hábitos de la casa, que ahora lamentablemente no los tienen muchos de ellos, pero en esa época sí. No había tantas familias ensambladas, ni habían papá y mamá dentro de las casas todavía. Muchos de esos alumnos de aquella época todavía me los encuentro, por ahí me invitan a jugar al fútbol, me creen que yo todavía tengo la edad que tenía cuando jugaba al fútbol, tenía 30 años. Tengo 60, han pasado 30 años ya. Bueno, el griterío de esas mujeres, lo vacío de los discursos. Dije yo, no tengo que estar acá. Lo que quiero yo es a los chicos, pero este ambiente no es el mío. No es mío. Yo preferí siempre poder estar en la secundaria, escuela secundaria, porque era un ambiente donde ya podía hablar en estos términos con los alumnos. Mis alumnos saben, yo les digo, usted tiene 15 años, pero usted tiene que ser sabio de 15 años. Yo a un chico de la secundaria le puedo hablar así, a un alumno de la escuela secundaria, o a una señorita de la escuela secundaria venir y decirle, venga, siéntese acá, ¿qué le está pasando a usted? Ya que he quedado embarazada. Bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Qué vamos a hacer? Ponerme a charlar en términos de valores, y he conocido grandezas en este aspecto de nuestras mujeres de 15 años, que se han atrevido a tener a los hijos, a criarlos, a recibirse, y un montón de cosas buenas que he visto, humanamente buenas, bien conducidos, son heroicos nuestros jóvenes, pero tienen que estar bien conducidos. Bueno, Belgrano quería esto, y hablaba, no puede ser que nuestros indios no tengan letras, nuestros nativos, nuestros naturales, los de acá. No puede ser que las mujeres no tengan letras. Las mujeres tienen que tener letras, tienen que aprender a labrar, tienen que aprender a bordar, tienen que aprender a tejer, tienen que aprender un montón de otras cosas más. Él creó la escuela naval. No puede ser, es como si estuvieras escuchando a Perón, ¿viste? 100 y pico años después. Tenemos que tener una flota, nuestra flota naval. Belgrano. Es como si estuvieras escuchando a Perón, Perón decía lo mismo. Las escuelas, tenemos que hacer escuela de náutica para aprender a navegar como corresponde,
tenemos que hacer escuelas de arquitectura para poder hacer los edificios como corresponde, tenemos que tener escuelas de matemática y tener las perspectivas para aprender a defender y a combatir. Es decir, había muchas cosas para hacer. Y no puede ser, decía Belgrano, que nosotros tengamos que estar tirando toda la materia prima para afuera, que se la lleven y que no tengamos nuestra industria. Nosotros tenemos que hacer la industria. Por eso desarrolló, qué sé yo, todo las ideas que son una doctrina. La industria de la cultiembre, la industria de esto, de lo otro, de la agricultura, decía, es importantísima la propiedad. ¿Pero qué me hablan de propiedad si viene el nativo aquel que yo le quiero enseñar a cultivar y que no tiene tierra? Y la tierra era de él. Le hemos sacado la tierra, lo hemos explotado, lo hemos tenido de esclavo. No, démosle tierra, démosle los instrumentos para cultivar y volvemos a enseñarle. ¿Por qué? Fíjense ustedes, cuando se produce la Revolución de Mayo, que el gran ideólogo de la Revolución de Mayo no es Mariano Moreno, agente inglés, un papanata, un abogaducho cobarde además. No, los que llevaron adelante la cosa fueron los tipos que habían puesto el cuero, habían puesto la piel durante las invasiones inglesas, los que habían peleado. Cornelio Saavedra, Vietes, Belgrano, Castelli, están todos ocultados. Castelli, por ejemplo, que yo le tengo bronca a Castelli, porque era un pagano, no era un cristiano. Un pagano, que cuando se fue como comisario político del ejército, que después de la Revolución de Mayo lo mandan hacia el norte, hacia las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán, el tipo pasa matando. Primero lo mata Liniers, que había sido el verdadero héroe, el que había conducido toda la defensa de Buenos Aires en las invasiones inglesas. Había sido el virrey. Belgrano, en la primera invasión inglesa, era sargento mayor del regimiento de patricios. Y en la segunda ya era capitán del regimiento de patricios. Pero el virrey, al que lo bancaban todas estas fuerzas, las fuerzas militares bancaban al tipo, el virrey lo habían sacado al virrey de Sobremonte y lo habían puesto a Liniers, que era un francés. Pero el tipo se arrodilló ante la Virgen de la Merced y le ofreció la lucha y le pidió la protección de Buenos Aires, Liniers, un católico. Y estas cosas eran protegidas por nuestros patriotas, porque era la expresión del pueblo de Buenos Aires. El pueblo de Buenos Aires tenía muchos europeos dentro del pueblo, muchos españoles, muchos franceses, muchos, en aquella época también habían, pero se sentían americanos españoles, se sentían pertenecientes a esta tierra. Habían ingleses, irlandeses. Bueno, y Castelli se va como comisario político después de la Revolución de Mayo, y en Córdoba lo hace fusilar a Liniers, porque era francés. Pero ahí había una orden inglesa detrás, porque la orden de operaciones de ese ejército la hace Mariano Moreno. Entonces el tipo llega hasta los pueblitos de Bolivia, del Alto Perú, que se llamaba en esa época, sacando las cruces a Lazo
y a caballo de adentro de las iglesias y arrastrándola por las calles de los pueblos. La gente rechazaba eso. Rechazaba eso porque la gente había sido evangelizada, había conocido a Cristo. Y Belgrano dice que hay que respetar la ley del Evangelio, que es el amor al prójimo, y que había venido Cristo al mundo para perdonarnos los pecados, y que nosotros perdonáramos como son perdonados nuestros pecados, perdonáramos al enemigo, e hiciéramos el bien. Esa es la ley del Evangelio. Amar al prójimo como uno mismo. Bueno. Entonces este Castelli a mí me dio mucha bronca en sus actitudes ateas, así, paganas, anticristianas, y al pueblo también. Entonces el fracaso que tuvo el Ejército del Norte en esa primera incursión es a causa de Castelli. No todos los pueblos entendieron la Revolución de Mayo. Si han visto la Revolución de Mayo, que va contra nuestros principios. En cambio a Belgrano se le encomienda, después de la Revolución de Mayo, un ejército para ir hacia el norte, pero hacia el litoral. Entonces va para el litoral argentino, cruza el río Corrientes, hasta el norte, hasta Paraguay llega. ¿Tuvo batallas? Sí. ¿Contra qué? Fíjense ustedes, si yo le digo el jefe, el comandante de uno de los ejércitos paraguayos era de apellido Thompson, ¿qué le dice a ustedes? Estaban los ingleses. Si no querían apoderarse de todo. Bueno, por ejemplo, entonces Belgrano va y peleaba con los tipos, a veces ganaba, a veces perdía, porque llevaba un ejército pequeño, un ejército de 800 hombres, 1000 hombres. Pero después se sentaba a charlar con los jefes. Y los tipos, yo estaba leyendo las cartas, por ejemplo, de Cabañas, un paraguayo, después de la batalla de Tacuarí. Cabañas con B baja, y pareció, debe ser antecesor de aquel jugador de Boca que se llamaba Cabañas. Bueno, lo derrota en una batalla y lo invita a comer. El tipo viene y le dice: no, tengo órdenes de no poder quedarme, pero pasa dentro de mi tienda de campaña. No, tengo órdenes de... Bueno, entonces sale Belgrano y le dice: ¿qué va a hacer mientras yo le escribo a usted las directivas que le tengo que dar? Dice: lo espero del otro lado del río. Bueno, porque es largo lo que estoy escribiendo. Entonces Belgrano le escribía: muy señor mío, qué sé yo. Entonces después, mándelo a invitar a almorzar. El tipo venía y se sentaba y almorzaban juntos y hablaban. Lo mismo hizo San Martín, por ejemplo, después del combate de San Lorenzo. El combate de San Lorenzo se produce esa madrugada del 3 de febrero de 1813, y después del combate, es decir, ya tomado los prisioneros, los heridos, qué sé yo, de ambos bandos, San Martín los invita a desayunar al día siguiente al Estado Mayor del comandante Zavala, que estaba en los barcos. Desembarcaron, vinieron, comieron todos juntos. Zavala le pidió carne para hacerle de comer a los heridos y a los soldados que tenía. Le dio media res, San Martín, que se llevaron, y se sentaron a comer y a dialogar. Después de Zavala terminó formando parte del Ejército Libertador. Sí. No solamente lo derrotó, sino que se lo captó para la causa de la libertad y de la verdad y de la justicia. San Martín.
Imagínense esas personalidades, ese tipo de hombres. Bueno, miren lo que decía Mitre. Yo tengo acá una frase que dice que los soldados que marchaban con Belgrano por la costa del Paraná, donde pisaron por primera vez el pabellón argentino y le dieron colores a la escarapela, el pabellón azul y blanco, que el hermano de Belgrano, que era militar, en Luján de Buenos Aires, donde ya estaba la iglesia de la Virgen de Luján, dice: mi hermano tomó los colores de la bandera del manto de la Virgen. Lo dice el hermano de Belgrano. Bueno, y Mitre dice que los soldados de Belgrano eran como una legión romana sujeta a las normas de una orden monacal. Es decir, parecían monjes que rezaban el rosario todos los días y marchaban rumbo a su destino como una legión romana, con una disciplina y una gallardía inquebrantables, con una voluntad de vencer. En un momento, en uno de los combates que hubo en el norte, un oficial le dice a Belgrano: mire que nosotros somos muy pocos frente a esto. Claro, enfrente había 3.400 paraguayos y ellos eran 600. Tenía dos grupos, Belgrano, dos compañías de infantes, más una compañía más de... Cada una de las compañías 200 soldados. Y tenía 130 de caballería de un lado y 130 del otro. ¿Sí? Unos 600, 700 soldados. Y 70 más que estaban ahí donde estaba el puesto de comando. Dice: nos vamos a enfrentar igual, porque estos son puro bulto. Estos nunca han escuchado el silbido de una bala. Cuando empiecen los balazos, vamos a ver si siguen siendo 3.400. Y los enfrentaron y los derrotaron. Bueno, por eso Cabañas después decía: mi amigo, lo considero mi amigo, lo tenían allá arriba. Es decir, en un estado de consideración, de referencia, de un arquetipo, es decir, a este vale la pena aceptarlo como mi autoridad, como mi conductor, aunque sea mi enemigo. Porque si viene y me demuestra la altura de sus valores, de su espíritu, es implacable eso, con el enemigo más acérrimo. Ahora viene un tipo con mística, con todas sus ideas equivocadas, y nos canta la flor innata nuestra, porque la flor innata nuestra, de nuestros jóvenes hoy, está llena de una tibieza que cuando viene cualquier peladrón con 4 palabras bonitas se lo lleva. Así hacían en la década del 70 los terroristas. Los tipos tenían más mística que nuestros jóvenes de medio pelo en la universidad, entonces los convencían. Ante la tibieza de nuestros jóvenes, la tibieza espiritual, cualquier cosa te viene bien. Cualquier cosa te viene bien. ¿Qué es lo que admira un joven nuestro hoy? ¿Nuestros jóvenes a quiénes admiran? ¿A los cantantes? Los jóvenes de bajo origen social admiran al elegante. A elegante admiran.
Le meten al elegante por todos lados, lo ponen en la serie, lo ponen a cantar por acá, por allá, admiran eso. Yo he visto, es decir, he participado, he ido en los autos con algunos jóvenes, van escuchando elegante, o van escuchando a Leo Mattioli, qué sé yo, eso, no sé. Ahora, no hay belleza que admirar. No hay belleza que admirar. Es lo que decía ayer, no hay escritores argentinos hoy en la actualidad. Sí, en el siglo XX hubieron muchos buenos escritores, un puñado de muy buenos escritores. Pero vos lees una novela hoy, es toda novela psicológica. Mirate la película esta que están dando ahora, que la vi el otro día en Netflix, de este muchacho Peretti, se llama La ira de Dios. Vos ves esa película y vos decís, ¿qué me estás contando? La historia de un psicópata. ¿Esto es todo lo que me podés ofrecer? Sí, Peretti te puede ofrecer eso, primero porque es actor y segundo porque es psiquiatra. Y la película le venía como anillo al dedo. Pero el autor de esa novela es una porquería. ¿Sí? Eso es lo que vos me podés ofrecer. Bueno, yo te puedo ofrecer, por ejemplo, por decirte algo, el Martín Fierro, que está lleno de poesía, lleno de valores, lleno de épica, y es del siglo XIX. O te puedo ofrecer Adán Buenos Aires, de Marechal, o algún poema marechaliano, que es del siglo XX. O te puedo ofrecer algún escrito de Jauretche, los mismos escritos de Perón, que están llenos de filosofía, de pensamiento, de inserción en la realidad, pero no en psicológica del ser humano. Por eso está lleno de psicólogos. Necesitan psicólogos porque han perdido el sentido de la vida. Se han perdido. Lo que necesitamos recuperar es el sentido de la vida, que tiene una misión nuestra vida, que hay que cumplirla, que es sacrificio. Lo que decía Belgrano, la vida es sacrificio por el bien de los demás, no es placeres. Por eso las monarquías, decía, la monarquía de estos hijos de una gran siete, de los españoles, está podrida, decía Belgrano. Claro, con un Carlos IV y su hijo Fernando VII, entregados los dos a Napoleón. El Carlos IV, cornudo, su esposa María Luisa andaba con el primer ministro. Un cornudo público. ¿Y él qué hacía en las mañanas? Salía de cacería, junto con su hijo Fernando VII. Que cuando volvía Fernando VII aprendía a bordar en el Palacio de Bayona. Aprendía cómo se hacía el bordado. Un rey. Bueno, después no se quejen de Alberto. O de Macri. No nos quejemos. Ahora, yo estaba leyendo por casualidad algunos pensamientos y leía una frase del primer ministro inglés, el enemigo de Perón, Churchill, en el 55, que fue el primer ministro que bancó toda la Segunda Guerra Mundial con los ingleses. El tipo dice, no me acuerdo toda la frase, pero dice, no hay que sentirse nunca vencido. Nunca, jamás darse por vencido. Seguir luchando hasta el final. Jamás entregarse ni quedar derrotado. Nunca. Por nada. El tipo lo dice con una insistencia, con una precisión. Esa es la formación clásica. Y bueno, pero él no tenía enemigos chiquitos. Tenía los más grandes del mundo. Por eso dicen algunos peronistas, dicen, Perón era el cuarto estadista del mundo. ¿Quiénes eran los otros? Eisenhower, Stalin,
Churchill y Perón. Es decir, el cuarto estadista del mundo. Algunos compañeros dicen eso. Yo no sé si era el cuarto del mundo, pero era lo mejor que tuvimos nosotros en Argentina. Es lo mejor. Lo mejor que tuvimos. Y quien nos proveyó de los mejores enemigos del mundo, él junto con San Martín y Rosa nos proveyeron de los mejores enemigos que podía tener el mundo. Bueno, volvamos a nuestro héroe Belgrano. 10.000 kilómetros marchó con sus tropas. Es como ir 5 veces hasta Buenos Aires y volver caminando y a caballo. Unos caminando, la infantería, y algunos arriba del caballo. 10.000 kilómetros marchó. Marchó por la orilla del Paraná hasta Paraguay. Volvió Montevideo, Buenos Aires. Y después es enviado, ante el fracaso del Ejército del Norte, es enviado al Ejército del Norte. Ahí es cuando iza por primera vez la bandera argentina, a la orilla del Paraná, después sigue hacia el norte, hacia Tucumán. Y llega a Tucumán y Jujuy y tiene que hacer el éxodo jujeño. Es decir, se venían los españoles desde Perú con ejércitos de 4 o 5.000 hombres. ¿Y él qué hizo? No tenía cómo. Entonces dejó tierra arrasada. Es decir, sacó todo el ganado, quemó todas las casas, los ranchos, los pueblos, todo, no le dejó ni un grano de trigo para que hicieran nada. Y se vino para el Tucumán. Para poder convencer a un pueblo de hacer eso, hay que tener mucho fundamento, mucho carisma, mucha capacidad, muchas convicciones personales de hacer una cosa así, para poder arrastrar a todo un pueblo detrás. Está bien, no eran millones, pero eran miles, miles y miles, y dejar tierra arrasada. En Tucumán, él decía, él no era militar de carrera, pero tenía conocimiento del arte militar. Pero dice que se puso 5 días y sus noches a órdenes de un oficial que sí conocía, con los elementos de medición, el compás, las reglas, las escalas sobre los mapas, y aprender cómo era el funcionamiento de las tropas, para aprender, digamos, en una carrera, en un curso rápido, cómo hacer la guerra mejor. Él conocía los combates de cuerpo a cuerpo, de los batallones adentro de una ciudad, como había sido Buenos Aires, o estos combates que habían habido rumbo al norte. Pero ahora era contra las tropas veteranas españolas de la guerra contra Napoleón. Si no se enfrentaba con cualquiera, se enfrentaba contra los mejores militares del mundo. Ahí, en el norte. Entonces se vienen a Tucumán los españoles. Y Belgrano se pone a órdenes de la Virgen de la Merced y le da el bastón de mando. Se pone, acá ayúdame, Virgencita, y hay que leer las cosas que decía. Señora mía, sí, con una devoción y con un tú a tú. Si no estaba hablando en abstracto, estaba hablándole a la persona de la Virgen María. Está escrito todo. Y empieza la pelea.
Y había un bravo en las tropas de Belgrano que era Dorrego, Manuel Dorrego. Era un bravo de verdad, un oficial que él tenía en esa infantería que era bravo. Pero ocurrió un problema para los españoles en esa batalla de Tucumán, que milagrosamente apareció una invasión de langostas y se oscureció el cielo y las langostas se lanzaron sobre los españoles y venían de la espalda de los argentinos y lograron derrotar a los españoles y tomar 3.500 prisioneros y matar un montón más. Y le hizo jurar, habló con Pío Tristán y le hizo jurar a toda la tropa española que jamás iban a volver a levantar las armas contra los ejércitos de las provincias de Sudamérica. Y los dejó en libertad. Quitó las armas y los dejó en libertad. Y marcharon hacia el norte. Y fueron perjuros, porque volvieron a tomar las armas. Y en 1813 fueron derrotados en la batalla de Salta. Grandiosa batalla que también le dio a Belgrano un prestigio ante sus tropas, ante sus pobres tropas, pobrísimas de uniformes, de armamento, pero con un espíritu increíble y de sacrificio. Y bueno, después Belgrano sigue rumbo al norte, alejándose cada vez más de su apoyo logístico, digamos, y tiene la derrota de Vilcapugio y de Ayohuma. Y se tiene que retroceder, y ahí es cuando es enviado San Martín a reemplazarlo, y se hacen amigos inmediatamente, porque ya se conocían por carta, pero cuando se vieron, se genera una amistad y una influencia de uno sobre el otro, que eso hacen los amigos, influirse uno sobre el otro para el bien y para la grandeza, que Belgrano se queda como jefe de un regimiento a órdenes de San Martín 4 meses en Tucumán, y San Martín todas las tardes les daba charlas de doctrina militar a todos los oficiales ahí en Tucumán, mientras formaron la Ciudadela, que era una fortaleza defensiva, etcétera, etcétera, esos 4 meses hasta que se enferma San Martín y se va. Bueno, y viene el general Rondó a reemplazarlo a Belgrano. Rondó viene a reemplazarlo a Belgrano. Y Belgrano es llamado a Buenos Aires para ser juzgado por esos políticos de escritorio que no sabían lo que era una marcha. Y él lo dice desde los escritorios. Quieren juzgarme a acciones militares por la derrota de Ayohuma y de Vilcapugio. Ni saben cómo fue. 1813, 1814. Escuchen bien esto que les voy a contar. Se produce la batalla de la Florida, también allá en el norte. Belgrano, cuando fue, después de Vilcapugio y Ayohuma, deja 2 gobernadores, uno en Potosí y el otro en lo que hoy sería Cochabamba. Uno era el general, que fue era un español, pero era un generalazo que tuvimos, que después combatió con San Martín, Álvarez de Arenales. Y el otro era el general Warnes. Y los dos juntaron
900 hombres y dieron la batalla de la Florida, que hoy muchas calles, por ejemplo, en Buenos Aires hay una calle famosa que se llama calle Florida, hay un montón de lugares, en Córdoba hay un dique que se llama Dique La Florida, todo eso en rememoranza de esta batalla que se dio allá en el Alto Perú. En esa batalla, Warnes y Arenales le dan batalla a un ejército que traía el general Blanco, español, de apellido Blanco. Y triunfan nuestras tropas. Y Blanco se va hasta el pueblo y se atrinchera detrás de las murallas del pueblo, Cochabamba. Y yo no sé si ustedes vieron la película Troya. ¿Se acuerdan con Brad Pitt? Que Brad Pitt hacía de Aquiles y que cuando estaban en Troya fue solo hasta las murallas de Troya y lo gritaba Héctor. ¡Héctor! Que saliera Héctor. ¡Héctor! Y lo gritó. Una hora seguida hasta que Héctor tuvo que salir. Héctor era el príncipe troyano. Tuvo que salir y tuvieron un duelo. Y Aquiles lo mata a Héctor. Bueno, el general Warnes se fue hasta las murallas y empezó: Blanco, salí que te quiero batir a duelo. Y estuvo un rato gritándolo al general Blanco, que era un bravo, y salió Blanco. Y se batieron a duelo. Pero esto no pasó en Troya, pasó acá. A duelo a sable, a caballo, como si fueran caballeros de la época medieval, hasta que Warnes lo sabrió varias veces al general Blanco y lo dejó muerto en tierra. Más derrotados se fueron los españoles, mucho más derrotados. Y de estas cosas bravas de los argentinos nadie habla, nadie las recuerda, nos las han quitado. Lo mismo podríamos decir en San Martín, cuando en plena guerra entre España y Francia, en los montes Pirineos, las montañas de los Pirineos del lado francés, el lado vasco francés, se bate a duelo en medio de una batalla contra un oficial francés, siendo capitán San Martín, y lo mata al francés. Se paró la batalla, el combate, se paró para observar este duelo entre los dos oficiales, el oficial francés y San Martín. Lo mismo pasó en Sama, cuando Escipión se enfrentó a Aquiles, a Aníbal de Cartago y Escipión de los romanos. Una batalla donde participaban 100.000 soldados, 40.000 contra 60.000. Una batalla multitudinaria. Y Aníbal, que era el cartaginés, el africano, observa el morrión de casco de Escipión. Escipión, el general romano, lo observa en el medio de la batalla y se va con su escolta y lo enfrenta a Escipión. Y Aníbal le produce un tajo en la pierna a Escipión, pero Escipión se defendió y lo empezó a tirar mandobles con sus gladios, con su espada, y Aníbal lo combatió un rato. Aníbal era un experto y se retiró, se volvió a dirigir la batalla. Pero lo dejó herido, le dejó una herida que siempre le dolió a Escipión en la pierna, en esa batalla. Bueno, estas cosas épicas se replicaron acá. Así se hizo la Argentina. Así se hizo la Argentina. A sangre y fuego. Bien. Belgrano es enviado después a una comisión a España
Pero antes de ir a esa comisión, primero Belgrano participa de la independencia argentina. El 9 de julio de 1816, después de todos estos combates y todas estas batallas, San Martín ya era el gobernador de Cuyo y coincidían políticamente en todo. Entonces hacía falta hacer la independencia. Y el que pone la doctrina en ese congreso de Tucumán, porque el congreso no se reunió el 9 de julio, se reunió desde varios meses antes y deliberaban los diputados. Y Belgrano era el que ponía la doctrina del pensamiento filosófico acerca de qué tenía que hacer América. Y San Martín envió de acá, recuerden ustedes, San Martín era el gobernador intendente de Cuyo, todo Cuyo. Entonces, por San Luis lo envía a Juan Martín de Pueyrredón, que no era puntano, era porteño, pero lo manda como diputado de San Luis. De Mendoza lo manda a Juan Agustín Maza y a quién? A Tomago de Cruz para los tombillos. Tomago de Cruz. Y de San Juan lo manda a Fray Justo, Santa María de Oro y a Narciso de la Prida, que fue el presidente del Congreso el día del 9 de julio. Bueno, ahora San Martín y Belgrano coincidían, y Belgrano en esa declaración de independencia hace dos cosas. Primero, era la independencia de las provincias de Sudamérica, no era de las provincias del Río de la Plata, era la independencia de América lo que se estaba deliberando ahí. ¿Comprendés? No era el pensamiento chiquitito así, para hacer una republiqueta como somos ahora. Era una sola nación, América. Segundo, dice Belgrano, por supuesto que coincidía con San Martín, que lo mejor era poner una monarquía, un monarca de acá, un monarca inca, un descendiente de los incas. Y ustedes piensen en esto. San Martín, cuando se viene de España, le dice, ¿por qué asuntos va a América? Tengo que arreglar unos asuntos en el Perú. Lo dice en España. Para poder salir, renuncia al ejército español para irse a América. ¿Por qué? Porque tengo que ir a arreglar unos asuntos en el Perú, unos negocios que tengo en el Perú. Y cuando viene al Perú, ¿con qué se queda San Martín en Perú? ¿Con qué se vuelve del Perú? ¿Con oro? ¿Con dinero? No, si le debían de todo. Le debían los sueldos hasta casi al final de su vida. Se viene con el estandarte de Pizarro, del conquistador del imperio inca. Se lo llevó a Europa después. Y después lo devolvió al Perú. Pero él había conquistado al conquistador de los incas. ¿Me entienden? Era un signo. Bueno, San Martín y los patriotas y Belgrano fundamentalmente, que hoy, los historiadores de hoy, los Mitre, los Felipe Piña, todo, estos se reían como que era una cosa que se le había ocurrido, ¿viste? Una gracia que se le había ocurrido, pongamos un monarca inca. No, tenían los fundamentos, porque los millones de habitantes que había en América, la mayoría de los millones de habitantes americanos eran incas, eran naturales del país, incas y de otras procedencias, pero eran naturales del país americano, no eran españoles, ni franceses ni ingleses, eran americanos, eran las tribus que se habían evangelizado. Por eso, ustedes observen lo siguiente. Cuando Belgrano, después de la reunión
Revolución de Mayo, en 1810, va al litoral, al norte, él hace una proclama y un reglamento para los 30 pueblos guaraníes. ¿Ustedes saben lo que son los 30 pueblos guaraníes? Bueno, lo vamos a explicar acá rápidamente. Los 30 pueblos guaraníes son los pueblos que fundaron los jesuitas. En el 1700 llegan los jesuitas y empiezan a fundar pueblos por todo el río Uruguay hacia el norte y por todo el río Paraná hacia el norte. A ver, pueblos guaraníes, es decir, sacaban a los indios de la selva, los tupíes, los guaraníes, los mocovíes, todos los sacaban de la selva y formaban pueblos, los jesuitas. Les enseñaban la verdadera religión, porque estos tipos, lo mismo que los incas, o lo mismo que los aztecas en México, hacían sacrificios humanos, vivían en la poligamia, se mataban unos con otros, hacían adoraciones en el medio de la selva, no se sabe a quién. Bueno, entonces los jesuitas trajeron a Cristo, trajeron las enseñanzas de la iglesia, bautizaban, los ponían en gracia de Dios, los llevaban a su destino eterno, les enseñaron a cultivar la tierra. Por ejemplo, yo siempre cuento esta anécdota. Un día le trajeron un mate a un jesuita, le dice, ¿y esto de dónde? La yerba mate. Los tipos, porque esto todo lo desconocemos, pero hay libros, los tipos aprendían a hablar en guaraní. Y se hacían expertos en la lengua guaranítica. Y escribían. Y están los diccionarios de guaraní español. Muchos jesuitas venían alemanes. Tenían que aprender a hablar en guaraní. Era todo un desafío. Por eso hay que ver la película La Misión. Hay que verla. Porque los esclavizaban los guaraníes. Venían del norte los brasileños. Se lo llevaban esclavos para trabajar las tierras, las haciendas, las facendas. Bueno, entonces los jesuitas les enseñaban a cultivar, a construir las casas, a construir la iglesia, a tener una huerta comunitaria y a tener huertas familiares, a construir instrumentos de música que terminaron siendo mejores los violines, por ejemplo, que construían los guaraníes, mejores que los violines que venían de Europa, que los Stradivarius, con mejor madera sacada de las selvas de nuestro norte. Queda claro, coros de niños enseñaban a cantar, bueno, muchas cosas, y les enseñaban a combatir. Con la pólvora, a defenderse. Cuando venían los bandeirantes, los portugueses, alentados por los ingleses del Brasil, con indios enemigos, a querer llevárselos prisioneros para esclavizarlos. Bueno, y se fundaron 30 pueblos guaraníes. Algunos se los nombro porque ustedes lo conocen, Uruzucuatiá. Yapeyú, donde nació San Martín, en un pueblo guaraní. Todo lo que es el río Uruguay, todos estos pueblos que ahora son ciudades, el río Paraná, el río Bermejo, hasta Bolivia, habían pueblos guaraníes, se navegaban todos esos ríos y se comerciaba entre ellos. Yapeyú era un centro neurálgico de comercio. Bueno, cuando Belgrano va para allá, a estos pueblos hace una proclama y reglamento para los pueblos guaraníes. Y escúchenme, porque he anotado, son como 30, les voy a leer algunas. Restituir los derechos de propiedad, libertad y seguridad a estas generaciones privadas de eso.
porque desde que los echaron a los jesuitas, en 1767 creo que los expulsaron a los jesuitas, por orden del rey, y la masonería que funcionaba, y de los ingleses, y de la masonería que funcionaba en España, en Inglaterra y en el Vaticano. Queda claro que también funciona entre los curas la masonería, está infiltrada. Dice, estas generaciones privadas de todo eso que han servido para la rapiña de los poderosos. Desgraciados nuestros naturales bajo el yugo de fierro. Belgrano habla, tratados peor que las bestias de carga. Sepulcro de horrores, de miseria e infelicidad que yo mismo estoy palpando con ver la desnudez, sus lívidos aspectos y los ningunos recursos que les han dejado para vivir. Les han robado todo. Esos que venían con la misión, con la orden de Carlos V, primero la orden de Isabel, la católica, y de Fernando VII, y de Fernando de Aragón, perdón, y de Carlos V, el emperador, y de Felipe II, de venir a evangelizar y a civilizar y a hacer el bien acá. Bueno, los habían rapiñado durante todos estos siglos. Todos los naturales son libres y gozarán de sus propiedades. Desde hoy los liberto del tributo por 10 años, no van a tener que pagar impuestos por 10 años, dice Belgrano. Les concedo comercio franco y libre entre todas las provincias del Río de la Plata. No tienen que pagar nada por comerciar entre nosotros. Los habilito para todos los empleos civiles, militares y eclesiásticos, es decir, no pueden estar privados de los empleos civiles, militares ni eclesiásticos. Por eso después surgieron unos bravos militares como Andresito, que eran guaraníes, o curas guaraníes, o gobernadores guaraníes. Pueblos, se alinearán en cuadra los pueblos, se van a hacer pueblos en cuadra, con 100 varas de largo, es decir, manzanas de 100 metros, o más, no sé las varas cuánto es, y 20 de ancho cada casa. Es decir, que más o menos tenían como 2000 metros cada casa. ¿Me entienden? Porque tenía que tener espacio para su huerta ahí, familiar. Se repartirán cada una con fondo de 50 varas. Deberán construir sus casas en ellas. Tienen que construir. A los naturales se les dará gratuitamente las propiedades, de suerte que la tierra en el pueblo y en la campaña le van a dar para que cultiven. A los españoles se les venderá, después de haberle dado a los naturales. Primero los naturales, que son los que van a elegir en qué lugar también. Y después los españoles, a los españoles se les venden. Ningún pueblo tendrá más de 7 cuadras. Es decir, muchos pequeños pueblos tenemos que hacer. Más de 7 cuadras de largo y otras tantas de ancho. El cabildo va a tener una cuadra entera. La iglesia otro tanto. Los cementerios van a estar afuera de los pueblos. Y va a haber un fondo común para las escuelas de las letras, de las artes y de los oficios. Va a haber educación. El robo de piso y medida finiquitado. Es decir, que le vendían y le choreaban con los pesos y las medidas a los indios, de las cosas.
Le decían, en vez de venderte 1 kilo de semilla de trigo, le daban 700 gramos. Era así. Los curas no podrán cobrar derecho de bautismo ni de entierro, porque también hacen su negocio. Bueno, se repartirán tierra a los naturales, instrumentos de agricultura y ganado se les va a dar. Se va a extender la lengua castellana para mejor comunicación. Es decir, usted es guaraní, bueno, también va a tener que aprender la lengua castellana, porque acá nos tenemos que comunicar entre todos. Y no me venga a mí con el Naambé Porá, porque no le entiendo nada. Acá vamos a hablar todo en castellano. Y también vamos a proteger los idiomas naturales. Pero tenemos que tener una lengua común. Como en algún momento la Europa tuvo una lengua común que era el latín. Toda Europa hablaba latín. Entonces vos te comunicabas. Todo el Imperio Romano hablaba en latín. Vos te comunicabas en latín, ¿dónde? En Israel te comunicaban en latín. Recuerden que Cristo, cuando fue crucificado, arriba se puso en latín y en el idioma de los hebreos un cartel en la cruz que decía: este es el rey de los judíos. Pero estaba en latín también, no solamente en hebreo. La justicia, va a haber corregidor y alcaldes. Y van a haber apelaciones. Y los corregidores tienen que corregir. Y los alcaldes tienen que gobernar. Y cuando estén injustas las cosas dadas, la sentencia o lo que corresponda, van a haber apelaciones, que van a llegar hasta los gobernadores. Y los corregidores, el corregidor iba a ser presidente del cabildo, pero dependía del gobernador de los 30 pueblos guaraní, el corregidor. Y del presidente, del gobernador, se ponía un guaraní. Sí, había una cosa de sentido común, de prudencia, ¿no? Para que no hubiese abusos ni locura de parte de nada, de ambiciones, sino una cosa que sea... Bueno, y así sigue varias reglas más. Todo esto no es producto que se sentó y se puso a escribir y se le ocurrió, es producto de una formación filosófica, jurídica. Recuerden que era abogado, económica, era doctor en economía, conocía de estas cosas. Bien, finalmente Belgrano, y lo voy cortando ya porque se hace muy largo, en 1820 vuelve a Buenos Aires muy enfermo y manda a pedir que lo asistiera el doctor que él lo había atendido, un inglés, un irlandés, que lo había atendido, Red Head se llamaba, desde el norte. Le pide a Güemes que se lo mande, y Güemes se lo manda. Y está penosamente sin dinero, sin nada, y tiene una muerte anónima prácticamente, que se enteran, digamos, los politicones estos de Buenos Aires se enteran 5 días después que había muerto, cuando sale en uno de esos periódicos el anuncio de su muerte. Bueno, se lo entierra sin ningún aspaviento en una de las iglesias, y el mármol se usa para la lápida, el mármol de un mueble de un hermano de él. Bueno, pero como 100 años después, creo que estaba Joaquín B. González en el gobierno, a principios del siglo XX, no 100 años después, pero sí a principios del siglo XX, no me acuerdo de qué año, se lo saca de ahí y se lo lleva a un mausoleo, en una iglesia está, no me acuerdo cuál, en Buenos Aires, tenemos que ir a visitarlo cuando vayamos a Buenos Aires. Y se hace un desfile, digamos,
con tropas y todo, se hace lo que se tendría que haber hecho en aquella oportunidad. Entonces, ante los restos que pasaban del general Belgrano. Bueno, estos hombres hicieron la patria. Y estas son las cosas que nosotros tenemos que transmitir. No yo, todos. Todas estas cosas tenemos que transmitir. Yo le decía a los muchachos que mañana hay una presentación de un libro acá en Mendoza de unos combatientes de Malvinas, del grupo de artillería aerotransportada de Córdoba, el grupo 4 de artillería aerotransportada. Que los tipos de 12 cañones, el último día le quedaba uno solo y lo pusieron a tirar rasante porque estaban los ingleses a 700 metros y tiraban y nadie se quería ir de ahí. Todas las demás piezas estaban agotadas, estaban rotas, todos los cañones los habían agotado de tanto tirar. Se trababan, ya no querían más y quedaba una sola pieza y ningún soldado se quería replegar. Todos los soldados de los otros cañones hicieron un solo grupo y seguían tirando y pasando munición y agotaron la munición hasta que se destrabó el cañón con la última munición y lo baqueteaban a ver si podían destrabar y no podían. Podía explotar en ese baquetazo del cañón. Bueno, vienen a presentar un libro mañana acá en la calle Corrientes, donde era la casa de San Martín, en el Museo San Martín. Corrientes 343. Y no es ni más ni menos que los herederos de ese espíritu del ejército argentino en la época de Belgrano, de San Martín, son los mismos soldados, los mismos argentinos, el mismo espíritu, que es el que tenemos que conservar. Y tenemos mucha alegría porque parece que tenemos grandes enemigos: el odio, la envidia, la ambición, todos estos vicios que agitan los demonios permanentemente contra nosotros los argentinos y contra el mundo en general, son los que tenemos que combatir. Todos estos vicios, imponer las virtudes contra los vicios, imponer el buen espíritu contra el mal espíritu, la devoción y la fe contra la ambición, el amor al prójimo contra el odio y la envidia y el egoísmo, y seguir trabajando por el bien de nuestra patria. Con esto terminamos.